Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Sonrisas en Casa. Para el día de hoy tenemos un tema muy especial. Papás por primera vez. Vamos a saber qué tenemos que hacer cuando tenemos ya la llegada de nuestro pequeño o pequeña. Para el día de hoy tenemos un invitado muy especial, el doctor neonatólogo Remigio Amoroso. Bienvenido, doctor, un gusto tenerlo aquí. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Me presento, soy Remigio Amoroso, soy médico neonatólogo, me dedico al trabajo, al cuidado de todos los recién nacidos, Ujú. en las diferentes circunstancias que ellos se presenten, bebitos que nazcan con diferentes tipos de patología, paciente prematuro que requiere hospitalización, y también el seguimiento y el cuidado y la guía hacia los papás para Ujú. el cuidado de un recién nacido que venga con situaciones dentro de la normalidad. Y qué gusto poder tenerle aquí, doctor, con tanta experiencia que usted tiene en los pequeños y el cuidado que creo que algo que muy importante que dijo es la asesoría a los padres, ¿no? Eso, los papitos que por primera vez van a tener a su bebé, ¿qué deberían saber, doctor, de esta nueva experiencia que van a tener? Siempre cuando tengo papás por primera vez o papás en la primera consulta, Ujú, siempre les comento como que la maternidad y la paternidad es una aventura, ¿no? A la que ellos se van a enfrentar. Es una aventura en ujú, la que no existe un libro, en la que no existe ujú, una guía, un guión en el que podamos seguir al pie de la letra, sino es algo que uno puede utilizar ciertas recomendaciones que uno como médico especialista en el cuidado de recién nacidos o de bebitos los da, pero quienes van a determinar qué funciona, no funciona, qué se adapta a la vida de ellos son los papás. Son ujú, cosas que se tienen que ir dando a través del tiempo. De entrada es mucho miedo, o sea, todo lo nuevo, todo lo que uno no tiene experiencia genera mucho miedo, incertidumbre, pero lo importante es que con paciencia y ujú, mucho amor esta aventura de la maternidad y la paternidad tiene el desarrollo más bonito, ¿no? Siempre menciono igual que es como que la experiencia más grande en la vida que ellos van a tener. Es la llegada de un nuevo ser, la llegada de un bebé. Da alegría no solo al papá, a la mamá, alegría a toda la familia, a los ujú. tíos, a los abuelitos. Entonces, siempre la llegada de un bebé yo considero que es algo de mucha felicidad para la Ujú, familia, ¿no? Claro que no siempre ocurre eso, y justamente dentro de eso está el área en la que yo trabajo, en donde los bebés pueden tener algún tipo de circunstancias especial que hagan que este momento no sea como la felicidad o lo que nosotros habíamos estado preparados para ujú, recibir. Entonces, por eso es muy importante que cuando hablamos con papás que están preparándose o que van a tener la llegada de un bebé, el tener una asesoría incluso prenatal, el ujú, poder tener contacto con una persona que les pueda dar recomendaciones, que les pueda informar, que ellos estén claros y que tengan un conocimiento bien claro de lo que está por venir, ¿sí? ujú, Y dentro de eso está la consulta prenatal. Por eso o sea, durante el embarazo y en la parte final del embarazo, papá y mamá deben acudir a la consulta con la persona, con el pediatra, con el neonatólogo que ellos decidieron o que les recomendaron para ujú, que les guíe en la crianza y en el crecimiento de su bebé, que vele por la salud y por un crecimiento adecuado de su niño, ¿no? Entonces es muy ujú, importante porque esta relación que uno como profesional va a tener con los papás no es algo de una consulta y nada más, sí, ujú. sí, sino como usted que es mamá sabe y con el largo tiempo que hemos tenido nosotros una Así relación es. de médico-paciente, sabemos que uno tiene que estar dispuesto a estar en contacto con los papás todo el tiempo, ¿no? A Ujú, uno no le tiene que costar responder un mensaje, contestar una llamada, pues uno se está ayudando en este proceso tan nuevo que es el ser ujú, padre y donde los papás requieren muchas veces mucha información. Entonces, yo sí les recomiendo a todos los papás que lo primero que tienen que hacer es tener una consulta prenatal, tener ujú, ese clic con la persona que les va a guiar en la crianza, quien va a vigilar un adecuado desarrollo, un crecimiento, una parte nutricional adecuada, vigilar que el neurodesarrollo de ese bebé vaya muy bien y ujú, que tengan ellos la suficiente confianza como para preguntarles, ¿no? Este rato el tiempo del médico, en donde la palabra del médico era la última eh, ley, ya no se utiliza. Este rato ujú, uno como médico dejó de ser la persona imponente, sino es el amigo de los pacientes, en donde estamos dispuestos a recibir, no cuestionamientos, pero sí preguntas, en ujú, lo base a lo que uno dice a los papás. Entonces yo le digo a usted, no se tiene que, vamos a utilizar tal medicamento, tal cosa le requerimos, cuándo le van a hacer, entonces el preguntarle por qué. Entonces, ujú, cuando un papá pregunta el por qué a uno como médico, yo no lo tomo como cuestionamiento, ¿no? Sino ujú, es porque un papá está informado, es un papá que tiene conocimiento, que tiene que saber qué es lo que estamos yendo a hacer con su bebé y uno como médico tiene la responsabilidad de explicarles y con claro. palabras
no técnicas, sino con palabras o términos comunes que todos puedan entender. Sí. Y cuán importante es, doctor, y quiero resaltar algo algo que siempre tomamos en Sonrisas en Casa, y es el hecho del acompañamiento tan humano, tan real del profesional hacia personas que vienen vulnerables, porque creo que ser papás por primera vez es un estado de vulnerabilidad, ¿no? Muchas dudas, muchos cuestionamientos, y el recibir a nuestros pacientes como usted lo menciona, con mucha amabilidad, sin tomarse como a la defensiva estos cuestionamientos, sino más bien el poder saber que son personas que quieren conocer más, que quieren criar mejor a sus hijos, porque claro, unos años atrás era casi que como venga y no pasaba nada, ¿no? Pero ahora, con toda la información que tenemos, es tan importante también hacer ese clic con el doctor que va a ver a mi bebé y poder tener la seguridad, algo que usted decía, ¿no? No cuesta nada responder un mensaje, una duda que tal vez para uno como profesional puede ser como algo obvio, pero sabemos que para ellos que están enfrentando esta nueva aventura no es algo tan obvio. Y también la parte de la adaptación que usted menciona, que no todo tiene que ser como un libro escrito con leyes, sino ciertas recomendaciones, ver cómo se van adaptando a esta nueva experiencia, a este nuevo sentir con el bebé, ¿no? Cuán importante es, y me gusta resaltar mucho esta parte de usted, porque como mencionó, hemos tenido esta relación por mi nena, que realmente ha sido un acompañamiento donde yo puedo decir, nos hemos sentido con la confianza de seguir adelante con usted. Y creo que eso es algo muy importante y por eso también es la invitación, porque queremos tener esos profesionales que llamen a la parte humana de también ser profesional, ¿no? Ahora, doctor, por ejemplo, ¿qué pasa cuando ya una mamá asistió a sus citas con ginecología y ya tienen un indicio de que hay un bebé que tiene algún tipo de discapacidad o algún problema? ¿Qué es lo que tienen que hacer estos papitos al esperar ya la llegada de su bebé? ¿Sabe que algo que yo, con los años que llevo, tengo ya 10 años trabajando en la parte de neonatología? Lo que sí he aprendido mucho es a ser empático, ¿sí? Yo preguntarme cómo quisiera que a mí me den la información si yo fuese el papá que está teniendo ese hijo. Si yo fuese la persona que está atravesando ese problema, si yo fuese papá por primera vez, ¿cómo me gustaría que esa persona llegue a mí? Y que no sea como que una forma indirecta, no solo como que vino el médico, me dijo, tu hijo tiene tal cosa y ya pasó, sino que esa persona sepa cómo llegar. Entonces, yo pienso que más un aspecto muy importante en uno como médico es la empatía, ¿no? Porque uno puede haber estudiado muchos años, tener muchísimas especialidades, pero si no es empático con el paciente, yo pienso que no vamos a tener éxito en la carrera. Sí, el hecho de que uno pueda tener pacientes y mantener esos pacientes a lo largo del tiempo depende mucho de la empatía de la persona. Y el saber cómo uno dar información, cómo guiarse a los papás, cómo llegar a los papás, yo pienso que uno aprende eso a través del tiempo y de la experiencia, ¿no? Es igual para uno como médico, eso no está escrito en los libros, ¿no? Uno estudia anatomía, estudia fisiología, estudia farmacología, en neonatología, múltiples cosas de los recién nacidos, pero no existe como que una guía en que nos diga cómo llegar a los pacientes, y en eso también vamos aprendiendo, ¿no? Y una cualidad principal es ser empático. Entonces, cuando uno tiene ya alguna situación especial, cuando tenemos un antecedente, ya un diagnóstico prenatal, el hecho es como quisiera que a mí me den esa noticia, ¿no? Y lo más importante es informar a los papás. Yo siempre digo, yo les estoy informando, les estoy explicando absolutamente lo que está ocurriendo, porque no tenemos que ocultar la información. Es que uno como médico tiene que hacer, ¿no? Y que desde que uno se está formando sabe que uno no puede ocultar información a los papás. Pero la misma información técnica, médica que yo tengo, puedo llegar a un papá de otra forma, ¿no? A la larga le puedo hacer entender que el niño tiene un problema en su corazón y que la condición del niño va a ser muy grave, pero sin explicar el término, el nombre de la cardiopatía, pero de una forma que el papá me pueda llegar. Pero sobre todo, primando mucho la cualidad que es ser empático con los pacientes, ¿sí? Y el ser humano. Yo pienso que el ser humano, el ponerse en los pies de otras personas, el sentir lo que otras personas pueden estar sintiendo, no me hace que yo absorba los problemas de otras personas, pero sí me hace entender lo que esa persona está pasando. Y yo pienso que eso es una cualidad que deberíamos tener todos los médicos,
el saber cómo llegar a los pacientes, cómo abordar la información a los Ujú, pacientes y la empatía. Yo pienso claro. que cuando uno tiene que dar noticias a los papás, cuando tenemos ya la información del ginecólogo que este niño tiene algún tipo de situación especial, lo que todo prima es ser empático y saber cómo Ujú, abordar, buscar información al papá, a la mamá, si es que es posible una tercera persona que nos pueda ayudar, ahí unos abuelitos. Se tiende mucho, sobre todo en esta parte de la neonatología, a restringir mucho el ingreso de las visitas, ¿no? ujú, Y cada vez se busca como humanizar mucho la parte de la neonatología. Entonces, ya hay incluso una definición en múltiples sociedades a nivel internacional en donde se mencionan que los papás no son visitas. O sea, el hecho de que el papá venga en la mañana, que venga en la tarde, no es que llegó a la visita, sino el ujú, papá de ese bebé tiene derecho a ingresar a ver a su niño en el momento que él claro. necesite, ¿no? Las visitas son los abuelitos, las visitas son los Ujú, familiares. Entonces, ese hecho también es ser empático y comprender que había mucha gente que estaba esperando la llegada de este bebé, ujú, pero por diferentes circunstancias no pudo estar en casa al siguiente día de su nacimiento, que va a estar en una unidad de neonatología. Entonces, ¿cómo abordar también eso? claro. Sí, ¿Y cuán importante es también para el bebé la llegada de tal vez de su papá? Como usted dice, no es una visita, es parte también de lo que el bebé necesita, ¿no? El amor, el apego, el vínculo que se genera desde el vientre de la mamá, para que el bebé también se recupere. es que muchas veces se dice, o sea, no sé cómo haces, cómo tratas bebés si no expresan lo que sienten. Los Ujú, bebés expresan todo lo que sienten, ¿no? Y sí. el hecho de que haya separación de su mamá desde el momento de nacimiento, que el bebé tenga que estar en una incubadora Ujú, y que no le vea a su mamá es algo completamente inaceptable, ¿sí? Está demostrado que el ujú, contacto piel a piel, que el contacto ujú, de la mamá con el bebé, que el contacto del papá con el bebé influye muchísimo en su neurodesarrollo. Sí, ujú, entonces hay parte de protocolos que uno sigue cuando el niño ya esté estable, no romper este vínculo, no romper este contacto, ¿no? ujú, Incluso procurar que la alimentación sea lo más precoz posible. Antes ya hablando en temas más del área de neonatología, uno ayunaba a los bebés, no les daba de comer por ciertas circunstancias, patologías y diferentes situaciones, pero este momento se busca y está demostrado a través de la evidencia que un bebé tiene que alimentarse lo más pronto posible y que la ujú, recomendación es siempre el calostro. Entonces no podemos romper este vínculo, ¿no? O sea, ujú. no puede ser como que el bebé le esté viendo a los papás después de 24 48 horas de que nació. Y aparte de ver, sentir. Los bebés sienten absolutamente todo, ¿no? Si Así antes es. estuvieron conectados directamente a su mamá, en el momento que se rompe esta conexión, cuando ellos nacieron, ellos siguen sintiendo. Ujú, Y uno ha visto a través de la estabilización de los signos vitales, un bebé está siempre monitorizado porque son unidades de cuidados intensivos. Pero el ujú, rato que llegan los papás, el rato que llega la mamá, que le tocan, que está en contacto, como que los bebés se tranquilizan, la frecuencia ujú, cardíaca se normaliza, la saturación mejora. Entonces, no solo es de hecho de uno ser sentimental, ¿no? Sino es el hecho de que los fisiológicamente y a través de la evidencia ha demostrado que el contacto precoz ujú. con los papás influye en la recuperación del bebé, tanto de su salud como también influye en un desarrollo adecuado. Guau. Sí, está completamente demostrado. Si Ujú, eso es lo que se busca hacer, una neonatología más humana, ujú, una neonatología que se base más en la parte del amor, de la parte espiritual. El hecho de que los papás estuvieron preparados a que todo venga perfecto, porque le hablo que el 10% de partos normales o de cesáreas pueden tener su complicación, y ujú, ahí va la razón de por qué a veces un bebé venía con 38 semanas, 39 semanas, todo perfecto, una cesárea planificada, y se complicó. O sea, ujú, estadísticamente hay un porcentaje de niños que pueden tener una complicación. Y saber cómo explicar a ese papá que estaba con todas las cosas listas para el siguiente día irse a casa, que el bebé no se puede ir, que se tiene que quedar. Es como yo abordo eso, cómo doy esa ujú, noticia. Pues nos toca hacer portavoces de esa noticia, pero ahí está la parte empática de saber cómo llegar a ellos y cómo ujú, hacer que ellos entiendan que lo que ocurrió no fue culpa de nada, sino es netamente un proceso de mala adaptación que tiene un bebé al nacimiento y pues ujú. que no va a durar mucho tiempo. O sea, entonces ahí Claro, sí va el hecho de informarles a los papás, pero no asustarles. Sí, claro. es Ujú. informar, pero no asustar. Para que Sí, también tengan un proceso de adaptación más adecuado, ¿no? Porque, eh, también si es que el papá empieza como a estar muy nervioso, muy irritado, afecta también al desarrollo del pequeño, es ¿no? que solo el hecho, el término de neonatología, Exacto. o sea, mucha gente que ni siquiera nunca en su vida escuchó, y que Ujú, tengan un recién nacido y que le digan, no, su bebé tiene que irse a neonatología. ¿Qué es neonatología? ujú, O sea, qué trata la neonatología? Si hay claro. gente que no tiene idea de qué se trata porque es algo muy nuevo para ellos, ¿no? Ujú, Y sabe que los bebés sienten mucho eso, ¿no? Y a veces uno cuando tiene ya
pacientes y ve como que papás muy angustiados, muy estresados, usted siente que no hacemos todavía ese clic uno como profesional y los papás Ujú, parece como que a propósito los niños en lugar de mejorar es como que cada vez atrás, 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 atrás. ujú, Pero el rato que usted logra tener esa conexión con los papás asimilan absolutamente todo, usted es claro en las explicaciones, créame que las cosas fluyen por completo ayuda y más al ayuda un proceso. montón. Y a uno como profesional siente como que tranquilidad en el corazón, puede hacer las cosas que uno Ujú, estudió, que uno se preparó, porque ya cuando el ambiente se vuelve un tanto hostil, nos hemos preparado ujú, académicamente en esto, que hemos estudiado las diferentes áreas del cuidado de los niños, sabemos los beneficios que tienen la lactancia, los beneficios que ujú, tiene el contacto piel a piel, los beneficios que tienen las vacunas en los niños, ¿no? ujú, Entonces, yo pienso que eso viene parte de la forma integral y el pediatra que lo hace porque en ese momento las condiciones se presentaron para hacerlo, ¿no? Y ujú, el pediatra que no lo hace tendrá sus explicaciones y razones pues, de que por qué no lo hace. Porque hay bebés ujú. que nacen y no lloran enseguida, su adaptación Claro, no es la más adecuada, entonces requiere atenderse primero y luego se puede hacer el contacto, ¿no? claro. Entonces, algo que está muy, muy, muy en boga no es una moda, es algo que tiene Ujú, completamente evidencia científica y así está es. demostrado que el contacto directo de un bebé al momento de su nacimiento estimula mucho la crianza, la lactancia, Ujú, permite que nada más se sienta más segura, esa conexión que se establece apenas el bebé nace, ujú, tiene mucha evidencia científica, ¿sí? claro. Pero de ahí a utilizarle eso como una forma de publicitarse como profesional, yo pienso que no es lo más adecuado. Ujú. Porque Sí, digamos que es parte de es mantenerse parte del actualizado. mantenimiento, exactamente. Ujú, Y como que hacer como que otros, o ver como que mal a otros o ujú, profesionales, o como que decir este pediatra no está actualizado, este pediatra no sirve, ese neonatólogo no hace bien las cosas porque no hace eso, yo ujú, pienso que eso no está bien. Hay que claro. hacerle ver esto como algo que es parte del proceso normal de Ujú, recepción de un bebé, algo que uno se prepara académicamente de eso, porque científicamente está demostrado, pero no implica que el que no hizo lo hizo mal, porque algunas circunstancias tienen para no hacerlo. claro. Y eso es lo que pasa. ¿Por qué le hablo de esto? Ujú, Porque muchas mamás se frustran, ¿no? Entonces hay ya. mamás que, a ver, yo tengo pacientes en consulta y tengo un porcentaje de niños que yo no los recibí, sí, Ujú, pero por diferentes circunstancias le pregunto, hicieron apego, no hicieron apego, utilizaron biberón, no usaron biberón, fue con leche materna. O sea, yo no puedo como que decirle a esa mamá, ¿por qué no le hicieron apego? ¿Por qué claro, no le dieron un pecho? Porque lo que único que estoy causando en la mamá es una sensación de frustración, una claro. sensación de por qué y por qué y por qué y por qué, en un momento donde la mamá está tan vulnerable, donde está Ujú, llena de dudas, donde que todo lo que está ocurriendo es completamente nuevo para ella. ujú, Yo, en lugar de ayudar, de mejorar eso, al comenzar a cuestionar el por qué cosas que ella no tenía idea de que se tenían que hacer y no se hicieron, no van a ir en ese plano, ¿no? Y eso es claro. algo que en la parte profesional también se tiene que tener un poquito muy, muy en cuenta porque es muy frecuente que eso ocurra. Hay Ujú, gente que va con un profesional, acude donde otro y lo que el otro profesional lo primero que hace es como que a ver todo lo malo que hizo el otro. Y no nos damos cuenta que no estamos afectando solo al profesional, sino también a esa mamá. ujú, Porque la así mamá a lo es. mejor le hizo todo lo que el otro doctor le dijo porque confió en el doctor. Y que si Así el otro venga es. una persona y le diga que todo lo que se hizo está mal, y Ujú. que no se tenía que hacer y que lo que se tenía que hacer esto en su lugar de mejorar las cosas, más voy a generar angustia en la mamá, dudas en Así la es. mamá y frustración. Y ¿Sí? es una etapa bastante vulnerable para la Muy mamá, vulnerable. ¿no? Sí, sí, Y yo sí. creo que también, por ejemplo, el hecho de que usted pregunte si es que se hizo o no, podría dar también para brindar la información de que si no se hizo el contacto precoz, se puede hacer piel con piel después, Claro, y se igual puede se estar genera el establecido. vínculo. No, no es que eso determina si voy a ser buena mamá o no, Exacto. sino más bien si se pudo dar en buena hora y si no, por las diferentes situaciones, se puede generar eso después, Sí. con Y tiempo, es con también paciencia. algo que ocurre con esto, y es como que se tiende a satanizar el uso de la fórmula láctea, o sea, las Ujú, leches de fórmula, ¿no? Y lo tienden a hacer ver como que eso fuese lo peor que una mamá puede hacer al ujú, darle a un niño. Sí, ujú, usted que es mi paciente sabe que yo debo tener más del 95% de bebés con lactancia materna ujú, exclusiva. Y yo lo que menos que hago es publicarme en eso, ¿no? Y ujú, tengo un porcentaje de pacientes que usan fórmula, pero yo no puedo como satanizar el uso de la claro. fórmula porque hay mamás que por diferentes circunstancias lo Ujú, hacen, ¿no? ujú. Yo en mi carrera he tenido mamás que me han dicho simplemente no, o No sea, no quiero deseo, y es y no quiero. completamente válido. Y tengo que respetar la decisión de la Así mamá. es. Y yo Ujú, como profesional no puedo ponerme a criticar lo que esa mamá ujú, desea. O sea, yo le puedo explicar, sí, que es claro. todos los beneficios que tiene, pero si la mamá decide por su libre
información, por su decisión como mamá que no quiere lactar a un paciente, yo no puedo actuar como crítico de eso, ¿no? O sea, le Así es. informo, sí, pero la decisión es de la mamá. Ujú, Sí, entonces, lógicamente en la primera consulta uno siempre va a estimular muchísimo que la alimentación del bebé tiene que ser 100% lactancia materna, ujú. porque sabemos todos los Así beneficios, es. sabemos todo lo que aporta, y yo creo que cada vez la información está tan difundida Ujú, y tiene acceso a todas las personas, pero de ahí ponerme a satanizar la fórmula en ese momento en una mamá que piensa que no está generando mucha leche y le está dando fórmula al bebé, lo único que voy a generar es más frustración, ujú, es más frustración. Entonces sí hay que saber ser muy delicados con la información y la forma que abordamos a las mamás. ujú. Hay que informarles, sí, hay que indicarles, y lógicamente lo primordial es la lactancia materna, pero hay que respetar también la decisión de los papás, sí, Claro, hay y que respetar. Y eso esto es lo que decíamos, no, no todo es ley, no todo es es ley, no adaptable, todo es ley. todo es adaptable. Y como le digo, esta paciente a mí me preguntó una vez, ¿y qué pasa, doctor, si yo no quiero darle lactancia? ¿Y yo qué le respondo? ¿Que es una Ujú, mala madre? No, al contrario, ¿no? ujú, Entonces yo no puedo satanizar eso porque no puedo generar sentimientos de culpabilidad en una mamá. ujú, Y cuando yo actúo como crítico y durante esta etapa de vulnerabilidad, lo único que estoy generando es frustración en la mamá. Entonces, lo que ujú, yo voy es ayudar, a tratar ujú, de mejorar lo que yo pienso que no está bien, lo que a mi criterio no está bien, pero saber cómo abordar eso. Y claro, sin ofender a otros profesionales, sin hacer quedar mal a otros profesionales, ujú. porque eso ser empático y no hay que hacer a otros lo que a uno no le gusta que le haga. ¿Sí? Así es, así es. Y creo que esto también viene, doctor, de no personalizar o no sentirnos dueños de nuestros pacientes, ¿no? Porque cuando nosotros sentimos que alguien tiene que, ya empezó conmigo y tiene que quedarse conmigo, empezamos a hacer esto, ¿no? De este profesional no es bueno, este profesional así, ¿cómo le van a decir esto y aquello? Y creo que eso es parte, ¿no? De también decir, bueno, son sus papás. Ellos deciden a dónde ir y si en algún punto regresan, pues igual se les trata con el mismo respeto, con el mismo, como usted dice, ¿no? Porque es un proceso donde los papás también están como viendo qué se adapta más a su sistema, a su Exactamente. forma de crianza. Cuán importante es. Doctor, quisiera preguntarle algo un poco personal. ¿Cómo es recibir a tantos bebés en este mundo? Oye, sabe que yo cada vez estoy más enamorado de mi profesión, la verdad. Ujú, Yo no tengo hijos, sí, yo ya, soy soltero y para mí mis bebés son como que la vida, ¿no? Y son como que mis hijos, porque yo les veo crecer. ujú, Entonces yo me acuerdo de las caritas que tienen desde que nacen. Tengo la dicha de recibir ya hermanos, sí, sí, me ya, acuerdo de la cara de los hermanos mayores, de la cara de los hermanos menores. Y algo muy particular y que procuro siempre es aprenderme el nombre de la mayor parte de niños. ujú, Habrá niños que a lo mejor no me acuerdo muy bien los nombrecitos, pero intento siempre, ¿no? ujú, Y lo que siempre digo es que cada niño que yo recibo, cada familia que yo he visto, tiene como que un espacio en mi corazón. Y a veces hay gente o pacientes que les he visto a los 4, a los 5, a los 6, 7, 8 meses, y el 90% de pacientes puedo decirle que me recuerdan con mucho cariño. ujú, Sí, hace ¿qué le digo? Hace unos 4 o 5 meses ocurrió que yo estaba en una gasolinera. Justo ya, estaba yo cargando gasolina en el carro. Y ahí como que al otro lado me comenzó a llamar un señor. No sabía de qué se trataba. Se bajó la ventana y me dice, acá atrás está su prematuro de 32 semanas. Ella era un niñito de unos 7 años más o menos. Era guau, de mis primeros pacientes. O sea, ujú, créeme que esas cosas a uno le llenan el corazón tanto, ujú, ¿sí? Y es como que el hecho que yo he dedicado prácticamente toda mi vida y todo mi tiempo a trabajar, ujú, yo le veo compensado muchas veces en eso, ¿sí? ujú, Y y no es solo como que una frase, ¿no? Yo puedo comprobar que eso es 100% verdad. Cuando uno ama lo que hace, la verdad que no lo considera como un trabajo. o una Sí, carga, sí, sí, es como ujú, que te vas al trabajo, no me voy al trabajo, sino es algo que yo amo hacer, algo que ujú, disfruto hacer. Y sabe que me encanta trabajar con familias. Soy amigo de muchísimas familias. A veces ujú, entra la mamá y vienen a consultar porque el bebé está con gripe y total me puse a conversar de otras cosas y termino conversando con los papás. Entonces, eso a mí es lo que me ujú, da mucha alegría y ujú, para mí eso es lo que significa recibir un bebé, saberlos crecer, verlos desarrollarse. Y por eso yo me tomo fotos con los niños, ¿no? ujú, Yo era soy el primer profesional, creo que de la parte pediátrica que se tomaba fotos con los niños, ahora mucha gente lo hace. ujú, Y era ver esa evolución, ¿no? El tener la foto cuando nacieron, el tener la foto cuando estaban pequeñitos y verlos ahora crecer. Y ujú. sabe que ahora me reclaman.
Y hay Ya. niños que sí, ¿por qué no se toman la foto conmigo? Sí, entonces, O ¿por qué no tiene la foto no en el tengo la muro foto como en mi el muro nena? como tenemos en el consultorio. Sí, ¿Sabes que eso para mí es algo muy, muy, muy emocional? O sea, no solo es la propaganda, no es el marketing para nada, sino es algo como que yo tengo su en mí, es corazón. mi corazón tener eso Ujú. y ver la evolución de los niños, ¿no? Te digo, tengo en esta página del Instagram fotos de babas de hace 6 7 años, digo, yo sé que van a ver después cuando sean adultos, Ujú. lo que estaban pequeñitos, porque con esta comodidad de las redes sociales, la tecnología que tenemos ahora se puede y se presta para eso, ¿no? Claro. Yo pienso, el significado para mí recibir a niños es parte de mi vida, ¿sí? Ujú, Es como que un acto y cada niño que recibo nuevo es un significado, trato de entregar siempre lo mejor de mí, trato de ser lo más empático posible. ujú, Espero haber tenido al menos un recuerdo en todas las familias y que se acuerden de quienes recibí a sus ujú, bebés, porque hay un porcentaje de niños que no los he vuelto a ver, que a lo mejor solo estuve en el ujú, momento de su nacimiento por diferentes situaciones, pero espero que sí me recuerden como que la persona que dio esta mejor noticia, que ujú. todo está bien con su bebé, que recibe a su bebé. Sí. Qué lindo, doctor, muchas gracias, de verdad. Y bueno, como la mamá de su paciente, le podría Ujú. decir que ese corazón se siente. Ese acompañamiento en momentos donde uno siente que está tan difícil todo, se ha sentido realmente, se ha sentido y bueno, le agradezco, creo que de parte de todas las mamás pacientes de usted y papás que pueden estar escuchando este podcast, ese agradecimiento hacia usted. Quisiera hacerle una última pregunta. ¿Cuál es la recomendación? El bebé ya nace, ¿no es cierto? ¿Y cuál es la recomendación de un seguimiento para nuestro pequeño, para las mamitas que no han tenido conocimiento de esto? O sea, ¿cada cuánto tengo que llevarle al pediatra? ¿Por qué es importante este seguimiento, al menos durante los 2 primeros años? Ya. Ahora, hablando un poquito más en el plano médico, Ujú, lo primero y lo que más importante es la información. Sí, yo pienso ujú, que una familia informada, un papá, una mamá informada, van a poder guiar y poder permitir que la crianza de su niño sea lo más adecuada posible, ¿no? ujú, Eh, Como le había mencionado, es muy importante la consulta prenatal. Es algo ujú, que no se da mucha validez, es algo que no se recalca mucho en las consultas de los ginecólogos, pero es muy ujú, importante que la ujú, familia conozca a la persona que va a recibir a su bebé claro. y que esa persona le pregunte a usted absolutamente todo. Incluso le cuento que hace poco tuve una consulta prenatal de un paciente que a él está de 32 semanas de mamá. Y algo que me preguntó y me dejó pensando mucho, me dijo, ¿y qué opinión tiene usted con el uso de los antibióticos? Ujú, Es un papá que está súper informado, o sea, que ujú, sabe que las infecciones de los niños, los primeros años de vida, son netamente virales, que el uso del antibiótico tiene que ser súper restringido, que los ujú, antibióticos interfieren en el neurodesarrollo de un bebé, que hay un eje que se comunica el intestino con el cerebro. Yo ujú, me quedé bastante, la verdad, impactado, porque lo que menos pensé que una persona que va a ser papá por primera vez, que está apenas en su 8.º mes de embarazo, me pregunte qué yo opino con el uso de los antibióticos en los niños. ujú, Entonces, ahí usted ve la importancia que tiene la información en los pacientes, ujú, ¿sí? La importancia que un papá, que una mamá tenga conocimiento de lo que se va a usted a enfrentar. Entonces, eso ujú, recalcar mucho la consulta prenatal, pues el contacto con el pediatra, con el neonatólogo que vaya a seguir a su bebé, tiene que ser de antes del nacimiento, ¿sí? ujú, Y los papás tienen derecho a preguntarle al ginecólogo quién es la persona que va a recibir a mi bebé, claro. quién es el pediatra, quién es el neonatólogo, las condiciones, puedo tener contacto con él, puedo conversar con él, Ujú, porque eso es muy, muy importante, ¿sí? ujú, Luego, lógicamente, en el nacimiento es muy importante que se presente la persona que le va a recibir, soy su pediatra, soy su neonatólogo, vamos a recibirle, si todo está muy bien en estas circunstancias, vamos a hacer esto, para que la ujú, mamá sepa qué es lo que viene, ¿sí? ujú, Lógicamente, igual si le ven hace bien, le voy a poner en contacto con su piel, todo está perfecto, estamos un tiempito ahí, luego le vamos a atender en una cuna de calor o radiante, el papá puede estar todo el tiempo mirando lo que está ocurriendo, los ujú, cuidados iniciales que vamos a hacer a un bebé, ¿sí? Y lógicamente la lactancia que tiene que ser dentro de los primeros minutos de vida, ¿sí? ujú, Explicar por qué es muy importante que un bebé, lo primero que sienta en la boquita, así no haya leche, es el pecho de la mamá. ¿Por qué ujú, tiene que ser colonizado ese intestino con bacterias de la piel de la mamá? Y que no sea un biberón lo primero que él reciba. ujú, Entonces, esas cosas son muy importantes que se expliquen, que se les indique a los papás, porque a veces usted sabe la presión que existe mucho de la familia, ¿no? ujú, Viene la abuelita y no, la nena se muere de hambre, pide una tetita que le den una fórmula,
pero si usted explica a los papás y dice Ujú, por qué es la importancia de que ese bebé no consuma biberón las primeras horas, porque vamos a frustrar esa lactancia, vamos a generar una confusión en el bebé entre ujú. el hecho de que lacte el pecho, que lacte la La tetina. tetita. Ujú, Entonces es muy importante que ellos tengan ese conocimiento. Y usted puede informar eso incluso antes de que el bebé nazca. Y entonces claro. todo eso se aborda en la consulta prenatal para Ujú, que sean papás que estén informados y sepan lo que está ocurriendo, ¿sí? ujú. Y esta llegada puede ser con menos ansiedad. Exacto, con menos Ujú, ansiedad y sepan a lo que está por venir, ¿sí? Entonces, ujú, lógicamente, ya en el momento que el bebé nace, vas a las habitaciones con su mamá, tienen que ir controlando en dependencia de lo que el bebé requiera, qué exámenes se tienen que hacer. Es muy importante la tipificación, saber qué tipo de ujú. sangre es mi bebé, y que la persona que recibe explique qué es lo que puede ocurrir, se puede poner amarillo, no se puede poner amarillo, qué vacunas tienen que ser administradas las primeras 24 horas de vida y al Ujú, momento del alta pues lógicamente todos los cuidados que uno debe tener en los bebés. claro. Sí, algo que hay que tener mucho, mucho en consideración es la importancia de los tamizajes que se tienen que hacer en los bebés. Ujú, Entonces, explicarle los 5 tamizajes que todo niño debe tener, que eso es ya una recomendación a nivel internacional, no solo es ujú, una práctica que ciertas personas lo hacemos, sino es ya una recomendación, claro. que todo niño debe tener sus 5 tamizajes. Al momento del alta, ¿qué signos son los de alarma? ¿Cuándo asustarse? Facilitarles el contacto de la persona que recibe el bebé para que si alguna cosa ocurre, la persona que recibió sabe qué es lo que puede pasar y que Ujú, sus papás puedan comunicarse con el pediatra, con el neonatólogo a decirles qué es lo que está ocurriendo, ¿no? ujú, Y lógicamente, el primer control, ¿cuándo va a ser? Entonces, se trata siempre que los bebés se vayan con lactancia materna exclusiva, ¿no? ujú, Si el uso de fórmulas son como medicamentos, ¿no? Si yo a futuro necesito determinar si es o no necesario. Por eso es que la primera consulta a mí me gusta siempre hacerlo máximo al 5.º día de vida. ujú, Porque los bebés, como le explico, yo trato que el 100% se vayan solo con cenito, ¿no? O sea, usted al 5.º día puede determinar si la producción de la leche de la mamá está bien, ese bebé se está alimentando bien, o a lo contrario hubo mucha pérdida de peso, se deshidrató, se puso muy ya, amarillo. Por eso es muy importante que la primera consulta sea temprana, no ujú, esperar los 10, los 15 días de vida para recién ir a primera consulta, ujú, porque en ese lapso de tiempo pueden pasar muchas cosas que incluso un bebé que nazca 100% normal pueda tener complicaciones. Y yo ya, trabajaba en un hospital público hasta hace algún tiempo y había muchos niños que nacían perfectos, niños de 3 kilos, 3,5 kilos, que iban a casa, mamás no tenían buena producción y no iban a los controles y venían al mes de vida con los bebés completamente con daño neurológico, con deshidratación, se llama deshidratación hipernatrémica, ya, cuando recién nacido no se alimenta bien, y un niño que estaba perfecto, que al todo nacer. se complican, son niños que tienen daño neurológico Ujú, de por vida. Sé la importancia de poder informar a los papás que la primera consulta tiene que ser temprana. ujú, Sí, y lógicamente después de la primera consulta determinaremos la siguiente cuándo puede ser. Yo siempre ujú, llamo a veces después del 5.º día al 10.º día, solo para un control de peso, evaluamos cómo está la ganancia con ujú, las modificaciones que hemos hecho en la alimentación y vemos que estamos muy bien. ujú, Después de eso, sí, los seguimientos ya son mensuales. El primer ujú, año de vida se recomienda que un bebé acuda a consulta médica todos los meses, ¿sí? ujú, Después del segundo año, del primero al segundo año son cada 3 meses, ¿no? En donde ya se da mucha más importancia al neurodesarrollo, claro. la marcha, el lenguaje, el área social, y después de los 2 años, generalmente se les ve cada 6 meses. Ujú, Sí, lógicamente esos son los controles de niño sano. Ahora, si un niño tiene patología, un niño se enferma antes, tiene que acudir más temprano a consulta, ¿sí? ujú, Pero el hecho de saber qué es lo que puede pasar con mi bebé y la importancia de la primera consulta puede cambiar mucho la vida de una persona. ujú, Y le menciono justamente con esta experiencia, niños que nacían perfectos, que estaban completamente todo normalito, que se les dieron el alta, todo perfecto, pero por una mala guía, una mala técnica, puede ocurrir que una mamá no tenga buena producción de leche, ocurren ujú, estas situaciones. ¿Y qué tal si es que esa mamá acudía a un hospital al 5.º, al 6.º día de vida del bebé? Todo hubiese cambiado, ¿no? Porque ujú, podían o pueden identificar en forma temprana que ese bebé no se estaba alimentando bien, que ese bebé no está subiendo bien de peso, que perdió mucho peso, y se podían tomar medidas para tratar de corregir eso. ujú, Sí, entonces, por eso es la importancia de un seguimiento y no tomarse solo como que me voy al pediatra o al neonatólogo para que me diga que todo está bien. Pues, qué lindo que me diga que todo está bien. Esa ujú, malo sería que me vaya y que mi mala suerte me digan que algo está mal. claro. Entonces yo creo que no hay bendición más grande que yo irme a un control con mi hijo mes a mes y que me digan que todo está perfecto. Y ser Sí, preventivos, o sea, es ¿no? que en eso nos basamos, ¿no? Y Ujú, ese es el cuidado de los 1.000 primeros días que se hablan desde la etapa del embarazo y los 2 primeros años de vida de los bebés. ujú.
Claro, Entonces, no tomarle el control del niño sano como que, ay, me tengo que ir otra vez al mes para que me digan que todo está muy bien. Pues es una bendición. claro. Imagínese que le digan que su peso de bebé, que usted lo que está haciendo con su bebé, que la crianza que le está dando a su Ujú, bebé en las diferentes áreas del desarrollo que uno valora, en la parte nutricional, en la parte motor, en la ujú, parte social, en la parte del lenguaje, todo está perfecto. Pues digo, ujú. es una bendición que no vaya al control del Claro, niño sí. sano y que salga sin una receta. Tal Ujú, vez alguna que otra recomendación de un suplemento o algo que un bebé pueda necesitar en casos especiales, ujú. pero nada más. Sí, Claro. porque esa es la bendición de Dios más grande, que los controles de un niño sean todo normal. Así es, doctor, así es, y por eso es importante toda esta información, ¿no? Ujú. Incluso yo diría para ya después del año, para ciertos diagnósticos del neurodesarrollo que se pueden evidenciar y como siempre decimos, ¿no? Cuando un diagnóstico es temprano, se puede hacer cualquier cosa por los pequeñitos y mejorar ciertas áreas en Sabe el que posible. una de las características que cuando uno trabaja con niños es el saber trabajar en equipo, Ujú, ¿ya? El saber que uno no es dueño del conocimiento, que no puede saber absolutamente todo y que uno tiene limitaciones. así es. Sí, entonces yo sí tengo un equipo muy claro con el que yo trabajo, ¿no? Yo trabajo Ujú, con un neuropediatra determinado, un neurólogo, un neumólogo determinado, una cardióloga determinada, que a la larga son, al ser amigos de uno saben la forma en que ellos trabajan, ujú, que trabajan en el mismo son de uno, que ven claro. el bien del paciente, que no ven otras cosas que pueden ocurrir también en la práctica médica. Entonces, auxiliarnos de psicólogos, de neuropsicólogos, Ujú, de terapeutas, los estimuladores tempranos que nos ayudan ujú, en la parte de estimulación. Entonces, el ser médico de niños implica el saber guiar a los papás, ujú, el saber no ser absolutista, el saber que pueden haber múltiples otros criterios y el ujú. saber hasta dónde puedo yo llegar. Y sabe que los pacientes incluso se quedan más tiempo con uno cuando uno es tan consciente y les dice, sabe que hasta aquí llego. O Ujú, sea, más medicación, es mejor que le veamos al neumólogo, es mejor que vayamos donde la cardióloga. Yo pienso que está de llevar al neurólogo, ¿no? ¿Por qué le digo eso? Porque eso es ser empático, ¿no? Porque ujú, yo qué quisiera que hicieran si yo tuviese un hijo. Si yo le llevo a mi hijo al médico y el médico ahí está medio dudando y no sabe ya ni qué hacer y sigue y sigue y sigue dándole vueltas a las cosas cuando debería ser sincero y decirme, no, sabe que hasta aquí llego, mi formación claro. la mía es de especialidad en recién nacidos, sabrá Ujú, cosas de la parte respiratoria, de la parte cardiológica, que ya mis conocimientos no están, y es el saber aceptar eso y el ujú, tener personas que a ese paciente le puedan ayudar. claro, ¿Sí? tener un equipo Un equipo, que es interdisciplinario, ¿no? lo más importante. No hay cosa más grande en el trabajo de uno que tener un equipo que lo fortalezca. El Ujú, saber usted llamar a una persona y decir, oye, ¿sabes qué esto está pasando con este bebé? Ayúdame a verle. Y ujú, tener usted la reciprocidad de sus profesionales, decir, sí, así sabes es. que le vi a tu niñito, está pasando esto, hagamos esto y veamos en tal tiempo. Ujú, Y sabe que los pacientes, en lugar de irse, se quedan más tiempo con uno. claro. Se Es quedan más que tiempo con genera uno. más confianza, ¿no? Más Exactamente, seguridad en que un médico no puede llegar a inventarse exacto. por quedarse con el paciente, sino simplemente, a ver, vamos a trabajar de esta manera en equipo, vamos a hacer esto y aquello, y eso es algo muy, muy bueno y habla Sí, mucho del desarrollo personal de uno como profesional. Eso es importante, doctor. Qué lindo tenerle aquí. Realmente creo que todos van a estar con el corazón lleno de toda la información que usted nos imparte. Si usted podría dejarles un mensaje, algo especial a esos papitos que están viendo este podcast, ¿qué les podría decir? yo lo único que les podría decir es que estén preparados para la aventura, ¿no? El ser padre y madre por primera vez es una aventura, ¿sí? Ujú, Es algo que no está escrito, es algo que no está reglamentado, pero es un proceso en el que con mucho amor y paciencia van a ver la bendición de ver crecer a los hijos, ¿sí? ujú, Yo pienso que el ver desarrollarse el fruto del amor es la bendición más grande que Dios nos da. ¿Sí? Y el triunfar, porque uno como médico también triunfa cuando ya llego al año con los bebés, claro. y ya vemos como que ya, no, las consultas ya no van a ser mensuales, son cada 3 meses, y triunfamos con un bebé bien en todos los sentidos, Ujú, que hemos ido venciendo todos los hitos del desarrollo, que todas las consultas han sido buenas, que ha habido veces que se han enfermado, pero hemos salido. Yo creo que el triunfo es de un equipo, ¿no? Y uno como médico, junto con los papás, formamos ujú. un equipo que busca que esta aventura de ser padre por primera vez sea lo más exitosa posible.
y siempre con la Así bendición es. de Dios. Así es, doctor, claro que sí. Doctor, ¿dónde pueden encontrarle? Coméntenos dónde usted atiende, su número de contacto, para que quienes le escuchen y hagan ese clic mediante el podcast con usted puedan acudir a sus consultas. Yo estoy en la clínica Santa Inés, me Ujú. me pueden encontrar ahí todo el día. Estoy prácticamente desde las 8 de la mañana hasta las Ujú. noches. En la torre número 3, el consultorio 214. Me pueden ver en Instagram, soy como doctor Ujú. de bebés. Ya. Y mi teléfono al que pueden contactarse con toda confianza. Siempre les pido que me escriban, que me manden mensajitos, porque como estamos siempre en consulta y eso a veces es difícil contestar, pero al WhatsApp siempre respondo, ¿no? Ujú. 0982 26 26 94. Y pues sería muy gustoso de recibir nuevas familias y nuevas personas que se estén a punto de enfrentar esta aventura. Qué lindo, doctor. Muchísimas gracias. Realmente ha sido una entrevista muy bonita, muy enriquecedora en este ámbito. Muchas gracias. Esperamos en un futuro poder tenerlo aquí con nuevos temas. Con mucho gusto y muchas felicidades por la iniciativa. La verdad que tener estas formas de dar información, estas formas de llegar a diferentes personas en diferente aspecto, es muy importante, ¿no? Y espero al menos en algo haber aportado, en haber llegado a alguna persona que tenga sus dudas, que estén pasando por alguna situación Ujú, angustiante y estresante en este proceso de ser padres por primera vez, llegar con algo de calma, ¿no? Sobre todo la empatía, como uno como profesional puede llegar a ellos, ujú. espero que sirva de algo. Claro que sí, Sí, doctor. Muchas muchas gracias. gracias. Y muchas gracias a todos por escuchar Sonrisas en Casa. Nos veremos en un próximo episodio.